Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. Bueno, desde hace un par de días las redes sociales se han alborotado un poco en torno a la publicación de la versión que hizo J Balvin hace un par de días más o menos de la canción Wherever I May Roam de Metallica. Para quien tal vez esté un poco despistado y no sepa por qué J Balvin hizo esto, pues les comento que resulta que este año se cumplen 30 años de la publicación del disco negro de Metallica, el Black Album o del disco autotitulado, y Metallica, para celebrar su cumpleaños, decidió sacar un disco en el que invitó a más de 50 artistas de diversos géneros, ninguno de ellos que yo recuerde de metal, sino de otros géneros, para que hicieran versiones de las canciones de ese álbum negro. No sé si las canciones que cada artista o banda ha versionado y versionará son escogidas o determinadas por Metallica o están bajo potestad de cada uno de los músicos decidir qué canción versionar. Más allá de esto, durante estos días han ido apareciendo varios de esos covers, varias de esas versiones. Tengo entendido yo al menos que al momento de grabar este video no han sido publicadas todas, pero sí algunas, y varias de las cuales he ido escuchando. Y aunque la idea era un poco polémica y pues ameritó varios comentarios, lo cierto es que también se apaciguaron un poco en la medida en la que el fin de este disco es pues recaudar fondos para que Metallica pues done a diversas organizaciones benéficas. Entonces desde ese punto de vista pues es entendible y es un fin noble si se quiere. Pero a pesar de que sí han habido algo de comentarios y todo esto, no fue sino hasta que J Balvin publica esta versión de Wherever I May Roam. Ya son más de 10 años metiéndole y todavía sueno como nuevo. Que por alguna razón los ánimos se caldearon. Y he visto durante estos últimos días comentarios diversos, quejas, diatribas, insultos y diversas opiniones incendiarias en torno al hecho de que J Balvin haya publicado o haya hecho una versión de una canción de Metallica y sobre todo con las características que tiene esa canción. Entonces voy a comentar un poco en torno a eso porque me parece que detrás de esta cantidad de quejas y diatribas se esconden una serie de supuestos, premisas que a mí me gustaría sacar a relucir. No pretendo examinarlas exhaustivamente, por supuesto, sino que la intención es más traerlas a colación y ponerlas a discusión para que pues haya un poco de interacción. Pero antes de, digamos, dar cuenta de lo que yo creo se esconde detrás de tanta queja en torno a la publicación de este cover de J Balvin, pues comentemos un poco brevemente de qué va este cover, o esta versión, porque parece que muchas de las quejas justificadas en cierta medida derivan de cómo J Balvin hizo la canción. La mayor parte de los problemas que ha manifestado la gente no son en torno a la canción misma, probablemente ni la escucharon y a lo mejor ni la escucharán, sino al hecho mismo de que J Balvin haya publicado un cover de Metallica, pero en sí mismo algunas personas han señalado algo más o menos justificado, y es que esta versión de Wherever I May Roam que hizo J Balvin no es un cover, simplemente es una canción de trap, no es ni siquiera una canción de reggaetón, es una canción de trap con sampleos de Wherever I May Roam. Específicamente lo que hace es samplear esa línea de guitarra tan característica al inicio de la canción, ese tan tarararán, tarararán, tan, y simplemente se mantiene como de fondo bajo un beat de trap en el que J Balvin ni siquiera es que esté traduciendo la letra de Wherever I May Roam o algo así, sino que simplemente está como rapeando en torno a él mismo. Yo entiendo que eso sea problemático en el sentido de que es una canción que no está puesta en un disco de J Balvin y en el que simplemente tomó un sampleo de Wherever I May Roam y lo agregó, sino que es una canción destinada a ser publicado como en un disco de versiones de Metallica. En ese sentido, yo creo que J Balvin pudo haber intentado respetar un poco más la canción, y podría uno decir que al final de la canción lo hizo, porque, y es una parte que me causó mucha gracia, porque no es para nada un cover, y sin embargo, como les digo, simplemente tiene esta línea de guitarra en el fondo, y sin embargo hacia el final de la canción, de la nada, de una manera absolutamente abrupta, mete un pedazo del coro original de la canción, y eso suena muy descontextualizado, la verdad. Era como que pensó J Balvin o alguno de sus productores, bueno, esto definitivamente no es un cover, esto definitivamente más allá de esa línea de guitarra no suena a un cover de la canción Whenever I May Run de Metallica.
Luego, para que no se quejen y no digan que no es un cover, metamos el sample a la fuerza hacia el final. La canción igual, pues es una canción normal de trap, no tiene gran cosa, es una canción absolutamente normal, pero este arreglo hacia el final me parece que para bien y para mal fue muy impactante. Yo digo que muchas personas lo encontrarán aventurado, arriesgado y muchas más, como lo he visto, como un absoluto exabrupto dentro de la dinámica de la canción. La canción entonces en sí misma, pues musicalmente uno le podría criticar alguna de estas cosas, por ejemplo. Ahora bien, la fuente fundamental de las quejas en torno a esta versión de J Balvin no es que la canción pudo haber sido mejor o algo así. A fin de cuentas, cada una de las versiones han ido teniendo su propia personalidad, cada uno de los músicos más o menos le ha ido imprimiendo su propia personalidad. La versión de Miley Cyrus, por ejemplo, que hizo de Nothing Else Matters, lo tiene. La versión de Juanes de Enter Sandman sí no le cambió prácticamente nada, pudo haberse arriesgado más. En todo caso, cada uno como que tiene la potestad de hacer lo que quiera con las versiones, con cada una de las canciones, cada uno de los músicos invitados me refiero. Estoy ansioso de escuchar varias versiones más de otros músicos interesantes que hay allí, como la versión de Idols, por ejemplo, o de Saint Vincent, que hasta donde tengo entendido no la han publicado. Pero no, la gente se queja de esta versión de J Balvin porque es de J Balvin. Normalmente, digo, esta es la generalidad de las quejas. Y detrás de esta queja se esconden una serie de ideas que no importa lo que J Balvin hubiera hecho, así hubiese respetado totalmente la versión de Metallica, e incluso aunque hubiese intentado cantarla igualita como la versión original. Muchas personas decían por ahí que tal vez no tenía un suficiente inglés. Sí, J Balvin tiene un suficiente inglés. Yo no sé si han visto entrevistas de él en inglés. Se desenvuelve perfectamente, podría cantar. Además, se pueden hacer muchos trucos en estudio, eso no es ningún problema. Pero aunque hubiera hecho algo así, o aunque hubiera hecho cualquier cosa, la gente igual se hubiese quejado. ¿Por qué? Porque J Balvin es una persona que se ha hecho popular haciendo reggaetón, y a los metaleros más conservadores y a los rockeros más sobreprotectores del género no les gusta que una persona que venga de un género como el reggaetón se introduzca en el ambiente del rock o del metal. Y es ahí donde está como la fuente de la discusión. Porque claro, primero tengamos en cuenta esto. J Balvin no hizo una versión de una canción de Testament, no hizo una versión de una canción de Morbid Angel, no hizo una versión de una canción de Mayhem, hizo una versión de una canción de Metallica. Metallica es la banda más popular de la historia del metal y es una de las bandas más populares de la historia de la música. Metallica desde hace muchísimos años dejó de ser una banda underground caracterizada por hacer música extrema, etc. Metallica desde hace muchos años se codea con artistas mainstream, con bandas mainstream y con géneros mainstream. No es una novedad una colaboración entre Metallica y un artista mainstream, del género que sea. O se les olvida que Metallica tocó en vivo con Lady Gaga, por ejemplo. Me parece ridícula la idea de tener una actitud como protectora en torno a Metallica, como si Metallica fuera un tesoro de la música extrema, cuando desde hace un montón de años no lo es. En ese sentido, ni siquiera J Balvin está a la altura de Metallica, en términos de grandeza histórica, de popularidad, de alcance mainstream. Probablemente en los últimos años, obviamente, la figura de J Balvin creció mucho, al igual que la de otros cantantes de reggaetón, de trap. Pero Metallica está a la altura de popularidad o incluso mucho más. En todo caso, para J Balvin sería en ese sentido una fuente de exposición más fácil hacer un cover de Metallica que de Metallica participar con J Balvin. Metallica es una figura del mainstream incluso más grande que J Balvin. En ese sentido, no sé por qué sería justificable esta actitud de enarbolar una especie de bandera de la música subterránea de Metallica, cuando desde hace muchos años Metallica es una empresa, una marca, que no tiene nada de malo. Que una banda o que un artista sean populares no nos dicen nada respecto a sus méritos artísticos, simplemente nos dicen eso, que es popular, nada más, que es mainstream, nada más. Y algo mainstream puede ser bueno como también puede ser malo, y algo underground puede ser bueno como también puede ser malo.
Los méritos artísticos se juzgan desde el punto de vista de la música, juzgando históricamente la música, qué géneros toca o qué géneros emplea la banda o artista, y en ese sentido cómo se compara con otras bandas o artistas de ese género, qué le aporta a la música. Todo eso, en todo ese análisis musical, el criterio de la popularidad no tiene por qué entrar en juego, porque eso no nos dice nada respecto a sus méritos. Si mucho nos dice algo respecto a la importancia cultural de la banda o artista, pero no respecto a sus méritos artísticos. Entonces digo esto de Metallica no para demeritar a Metallica, porque Metallica llegó a sacar discos importantísimos para la historia de la música, incluyendo el álbum negro que revolucionó el heavy metal en los 90, pero eso no determina que Metallica haya sido bueno o malo. Si Metallica tiene discos buenos o malos, esto está más allá de su popularidad y ya de su carácter absolutamente mainstream y de la marca en la que se ha convertido Metallica. Ahora, si cavamos un poco más profundo, nos damos cuenta de que el problema fundamental es que hay una suerte de guerra cultural inventada entre el rock, entre el metal y los géneros urbanos como el reggaetón. Y específicamente el reggaetón. Indagar en torno a las causas de esta confrontación histórica que es derivada de la cultura y no de la música en sí. Los géneros no tienen la culpa, sino la cultura que se forja en torno a ellos. Pues buscar esas causas pues está más allá de las pretensiones del video y a lo mejor más allá de mi capacidad actual, no lo pretendo hacer. Pero sí es interesante preguntarse cuáles son las justificaciones que hay detrás de esto, muchas de las cuales desperdigaban varios de los fanáticos más acérrimos del metal y del rock en los comentarios cuando salió los comentarios en redes sociales y en internet cuando salió esta versión de J Balvin. Y una de las cosas que se señalaba y una de las razones por las cuales se cree justificable esta confrontación desde el punto de vista cultural es que como que una banda de metal, que un músico de metal, en este caso Metallica, colabore con un músico de reggaetón, por ejemplo, es una suerte de degradación, es una suerte de denigración. Se cae el estatus de Metallica al colaborar con alguien como J Balvin. Y esto es interesante, porque si la razón por la cual supuestamente se denigra Metallica al colaborar con J Balvin es porque J Balvin es una figura del mainstream, más allá de la razón que ya di que Metallica también lo es, ¿por qué no se hace la misma queja, por ejemplo, o no se quejó de la misma manera cuando salió la versión de Miley Cyrus, o cuando se supo que Miley Cyrus iba a participar en esto? ¿Acaso no es una figura también ella del mainstream? ¿Por qué la reacción no fue igual de virulenta en ese caso? ¿Por qué los metaleros más acérrimos, los que tienen esta ideología conservadora y elitista, consideran el reggaetón como la fuente de sus diatribas, como la fuente de su enemistad y su odio, cuando hay otros géneros, ni tan diferentes musicalmente, igual o más populares que el reggaetón en muchos contextos y sin embargo no se les tira tantas diatribas? Porque es que el reggaetón claramente es muy popular, es muy grande, es muy importante incluso a nivel global, ha calado en muchos mercados más allá del latino, pero no es el único género. Es más, me atrevería a decir de que el reggaetón ha bajado un poco su popularidad en relación a otros géneros como el trap. En el mundo anglo, no solo es el reggaetón uno de los géneros más, digamos, preponderantes, sino que también lo es el hip hop, también lo es ciertos tipos de pop. Y sin embargo, y uno los compara musicalmente y no es que la diferencia sea abismal. A fin de cuentas el reggaetón es una base, un beat electrónico muy particular, con una rítmica muy particular, sobre la base de la cual un tipo canta. Mucho hip hop es así, mucho pop es así, y sin embargo yo no veo que tengan el mismo nivel de virulencia cuando se trata de hablar de otros géneros que no son necesariamente el reggaetón. Entonces, ¿por qué necesariamente contra el reggaetón? ¿Por qué contra el trap también? Porque esta versión de J Balvin no es de reggaetón, es de trap. ¿Por qué se cree que el metal es como una suerte de género que está por encima de géneros como los urbanos? ¿Y qué es lo que les hace pensar a estas personas de que Metallica colabore con J Balvin? Como Metallica hace metal y J Balvin hace reggaetón trap, entonces se rebaja. ¿Por qué se hace este juicio del reggaetón, del metal o del rock respecto al reggaetón, pero no se lo aceptaría de, por ejemplo, el jazz respecto del metal, o de la música clásica respecto del metal o del rock? Porque si el reggaetón es mediocre al lado del metal, porque si el reggaetón es mediocre al lado del rock, porque si el trap es mediocre al lado del rock y del metal, pues el rock y el metal son mediocres al lado de otros tipos de música. Deberían entonces aceptar, esos metaleros, ustedes, si es que lo están viendo, deberían aceptar, por ejemplo, de una persona que guste de la música clásica,
denigrar el metal por ser profundamente miserable, burdo, trivial y banal al lado de las magníficas obras que nos han dejado los grandes músicos clásicos para la historia de la humanidad. Deberían aceptarlo desde ese punto de vista. Y es que se juzga que el reggaetón es inferior porque o bien no se toca con instrumentos, razón por la cual deberían también denigrar entonces la electrónica, gran parte del pop, gran parte del hip hop, y no veo que lo estén haciendo. Entonces, ¿por qué contra el reggaetón? O bien porque las presuntas cualidades técnicas de los cantantes de reggaetón, que se supone es a lo que se reducen los músicos de reggaetón, como a cantar y ya, son presuntamente inferiores. Y esto se junta con el hecho de que vi varios comentarios que decían, incluso de youtubers, por ahí hay un youtuber baterista, sabrán ustedes cuál es, que decía algo así, que no, y lo vi en muchos lados, no, J Balvin no tiene las cualidades vocales para interpretar una canción de Metallica, ningún reggaetonero tiene las cualidades para interpretar una canción de Metallica. Y yo me llevo las manos a la frente y digo, esta gente ha escuchado a James Hetfield. ¿De verdad creen que James Hetfield es un buen vocalista? ¿James Hetfield es qué? ¿Un vocalista de ópera? ¿Es Hugo Boselli? ¿Quién es James Hetfield? James Hetfield es un ni siquiera es un vocalista, es un tipo que expresa palabras. No se le podría nombrar ni siquiera como vocalista. Y está bien, porque los géneros que toca Metallica, al menos los que tocaron durante mucho tiempo, como el thrash metal por ejemplo, no requieren vocalistas técnicos, vocalistas bien cuidados vocalmente. Entonces, ¿cómo que J Balvin no estaría a la altura de cantar una canción de Metallica, asumiendo que James Hetfield es un super vocalista dotado técnicamente, cuando no es así para nada en ningún sentido? No, los géneros se juzgan bajo sus propios criterios. Un vocalista de thrash metal no tiene que ser un buen cantante, sino ser expresivo o agresivo. Un vocalista de reggaetón no tiene que ser necesariamente un buen cantante. Y de hecho, la mayoría de géneros del rock y del metal ni siquiera tienen buenos cantantes, en un sentido ortodoxo tradicional. Ok, hacer guturales es cantar bien, desde un punto de vista tradicional. O bandas de punk o de hardcore que básicamente tienen tipos que gritan. ¿Eso es ser un buen cantante desde el punto de vista tradicional? No, y no tiene que ser así. En suma, más cosas se podrían decir, pero la fuente de berrinches y todo el escándalo y las rasgadas de vestiduras y las paradas en las pestañas que han tenido estos conservadores o elitistas del rock y del metal, muchos de ellos que creen que el rock y el metal es lo máximo, la mejor música del mundo, que estos tipos que hacen trap simplemente dicen 3 palabras que cualquier pendejo en la esquina haría, cosa que debería ser una razón para criticar muchos otros géneros y no lo hacen. Es muy recalcitrante, de verdad, no me parece una actitud sana, pero aparte de que no me parece una actitud sana, no me parece ni siquiera justificable desde ningún punto de vista. Ni siquiera aunque nos sentáramos a debatir seriamente en torno a los méritos de cada uno de los géneros en discusión, creo que fuese justificable. Algunas de las razones las expuse en este video, habrían más por comentar, pero ya el video se hizo muy largo, no quiero alargarlo mucho más. Entonces, déjense de parar en las pestañas, dejen de morderse los codos, que el hecho de que J Balvin haga una versión de Metallica no le quita ningún mérito a Metallica, la música de Metallica seguirá estando ahí, pueden ir a escucharla en el momento que quieran, pueden después de escuchar la versión de J Balvin ir a escuchar al Master of Puppets, y lo que logró Metallica para la historia de la música ya está hecho. No se lo quitó ni Lady Gaga cuando tocaron con ellos, ni Juanes cuando los presentó en unos premios, no recuerdo cuáles fueron, ni mucho menos J Balvin haciendo una versión de Metallica. No pasa nada, a Metallica no le pasa nada, al rock no le pasa nada, al metal no le pasa nada. Es más, si le pasa algo, es algo bueno. Si nos gusta el rock o el metal como a mí, que lo amo profundamente y este canal es una muestra de ello, a mí me parece muy bien, me gusta cuando, así sea a través de mecanismos de la cultura popular, se expande la bola de que existen bandas de algo llamado metal, de algo llamado rock, para que nuevas personas, a lo mejor por curiosidad, por ejemplo, que sean fans de J Balvin y no hayan escuchado Metallica, por curiosidad vayan y escuchen Wherever I May Roam, terminen escuchando el álbum negro completo y a lo mejor se vuelven metaleros, además porque o se vuelven fans del metal más bien, o les empieza a gustar o les llama la atención el metal, además porque el álbum negro es un disco, es probablemente el mejor disco para iniciarse dentro del metal. Entonces, ¿qué mejor que eso?
Yo apoyo a que J Balvin haya hecho eso y que sigan saliendo nuevas versiones. Las intentaré escuchar. Por otro lado, juzguen a cada uno de los géneros conforme a los criterios de cada género. No a todos los géneros les podemos exigir lo mismo, sino que le tenemos que exigir lo que la historia de ese género ha determinado que son sus características. Entonces no hay que ser un buen vocalista para hacer un cover de Metallica, porque prácticamente la totalidad de géneros por los que ha ahondado Metallica no son géneros que exijan por su propia naturaleza grandes cualidades técnicas vocales, y así con cada género. El reggaetón es un género con ciertas características y si cumple a cabalidad esas características, por tanto será una buena expresión de ese género. Lo mismo respecto al trap, lo mismo respecto a cualquier género del metal y a cualquier género del rock. Desde ese punto de vista, cualquier cosa se puede disfrutar y no hay ninguna necesidad de estarse rasgando las vestiduras porque un género es superior a otro y simplemente son géneros diferentes y cada uno tiene su historicidad y cada uno tiene sus expresiones creativas e interesantes, como también tiene expresiones profundamente mediocres. Porque Metallica está, por ejemplo, lejísimos de ser una banda perfecta y en su discografía está uno de los peores discos en la historia de la música también, como también varios de los mejores discos en la historia de la música. Entonces, nada, no se quejen por semejantes pendejadas y sigan escuchando lo que les gusta. Nos vemos la próxima, hasta luego.